Ok, empecemos con la primera pregunta que es del hábitos de compra. Sería, ¿cuáles eran sus hábitos de consumo? Mis hábitos de consumo, pues en mi tiempo, ¿verdad? Cuando yo tenía 19, 20 años, que todavía estaba soltera, pues era la tiendita de aquí de la colonia, que era una tienda que pues tenía de todo tenía y ahí nos podíamos proveer también de todo. Ya después cuando yo me casé, que fue a los 21 años, pues ya íbamos al mercado también. En el mercado, pues siempre acostumbramos a ir en el mismo lugar, ¿verdad? Y lo hacíamos pues también por conocer a las personas y ahí es donde nosotros siempre compramos hasta que quitaron el mercado que nosotros acostumbrábamos a ir, que era el mercado Colón, ¿verdad? Lo quitaron ya de ahí, pues ya no pudimos ir hasta la fecha que los quitaron, pero siempre nuestro área fue en la tiendita de la esquina, en los Ujú. tendajitos que le decía uno, Sí. ¿Y que le qué? decía uno, Ujú. sí, No, sí, siga. que era ahí donde nosotros, pues comprábamos todo lo necesario porque había de todo, desde surtir la despensa en general hasta el gas como se usaba antes, ¿verdad? Leña y todo eso que nosotros surtíamos. Ok. ¿Y qué supermercados existían en ese entonces? Fíjate que en ese entonces, pues como en el 68, 69, Ujú. que no, yo me acuerdo, yo creo que ya después, cuando yo ya estaba casada, que había un supermercado grande aquí cerquitas que se llamaba Astra. Después, se cambió a Gigante, a la tienda Gigante. La tienda se llamaba Astra, la primera, y Ujú. luego la otra se llamó Gigante, a que en ese lugar quedó la tienda de Gigante. Pues, y ahora últimamente, pues es el Soriana, ¿verdad? Pero esos eran las tiendas principal que había antes era el Astra, había uno que se llamaba Super Roma también, que era donde, pues nosotros casi no surtíamos allí, ¿verdad? Pero sí eran los supermercados más grandes que había aquí cerca de la área donde nosotros vivimos. Ok, muy bien. Del siguiente tema de disponibilidad de bienes, ¿me podría explicar cómo se hacía el súper? O sea, ¿cuál era la rutina de ir al supermercado a comprar? La rutina, era, o en qué íbamos, nada más la rutina, ¿verdad? Sí, o sea, ¿cómo, sí, cómo lo hacían? Pues lo hacíamos por decir a- yo como trabajaba, Ujú. entonces todo el dinero, pues parte se lo daba a mi mamá y yo dejaba para algunos gastos de los camiones, ¿verdad? Entonces mi mamá era la que iba a surtir antes de que yo me casara. Ya cuando yo me casé, pues nosotros íbamos a surtir cada 15 días, que era cuando le pagaban a mi esposo, porque yo ya en ese entonces ya no trabajaba ya. Entonces, cada 15 días íbamos y surtíamos la despensa, pero como él trabajaba en una empresa que le daban un servicio de que nosotros nos mandaban, haz de cuenta, un catálogo, Sí. y en ese catálogo nosotros ordenábamos la despensa. Entonces, cada mes, nada más que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba ese servicio que daba la empresa donde trabajaba mi esposo, ese catálogo nosotros lo llenábamos y lo entregábamos ahí en donde él trabajaba, y a nosotros cada mes nos llegaba ese mandado aquí a la casa. Nosotros muy poco, por eso te decía que nada más íbamos a surtir la fruta al mercado, porque ese servicio se lo daban a mi esposo en el trabajo, y cada mes nos traían pues de todo lo que pudiéramos nosotros pedir, ¿verdad? Que claro, ahí pues ya después a ellos se los rebajaban por nómina. Ok, muy bien. En ese entonces, cuando usted era joven, ¿dónde se compraba la ropa y zapatos? ¿Tenían que ir a supermercados grandes o en mercados chiquitos cerca de donde vivía? Mira, nosotros, como vivimos una situación pues difícil, ¿verdad? Porque quedamos huérfanas.
Entonces mi mamá tenía, pues todos sus familiares estaban en Estados Unidos. Ujú, Entonces nosotros nos vestíamos de todo lo que nos traían ellos, pero cuando ya empezamos a trabajar, que terminamos de estudiar, ¿verdad? Mi hermana estudió corte y confección, entonces nosotros lo que hacíamos, y mi mamá también, era ir a comprar telas al centro, ¿verdad? Donde pues, vendían toda clase de telas y nosotros íbamos, comprábamos telas y mi hermana y mi mamá nos hacían los vestidos. ¿Verdad? Esa ok, era nuestra forma de vivir y también de proveer para lo personal, ¿verdad? De que, pues todo lo que nos traían de Estados Unidos, nos traían uniformes, nos traían ropa, nos traían zapatos, aún hasta comida, ¿verdad? Nos traían de allá, ujú, pero era lo que más nosotros usábamos, ir a comprar telas para hacernos nuestros vestidos. ok, muy bien. El siguiente tema es servicios bancarios. ¿Cómo eran antes los servicios bancarios? ¿Todos los trámites tendrían que ir al banco a realizarlos o cómo eran? No, no, mira, nosotros nunca usamos tarjetas ni de crédito ni de débito porque pues no, sí ahorraba mi mamá, ahorrábamos nosotros, pero no teníamos ese acceso a los bancos. Lo único que yo me acuerdo cuando yo tenía así 20 años que todavía trabajaba, Ujú, era que pues a mí me mandaban de donde yo trabajaba, a mí me mandaban a hacer depósitos a los bancos. Era lo único que yo conocía, ¿verdad? Ir a sí, hacer depósitos a los bancos, ir a hacer algún trámite al banco, pero eso nada más porque a mí me daban cierto, por decir, comisión. No comisión de que me dieran a mí comisión de dinero, sino que ujú, me decían que era lo que tenía que ir a hacer a los bancos. Fue lo único que nosotros conocimos de los bancos. Yo me acuerdo que mi mamá, yo le alcancé a ver una tarjeta a mi mamá de algún banco y parece que era el Serfín, ¿verdad? ok, En aquellos tiempos. Pero nosotros casi de los bancos, no se hacían, nada más era para ahorrar o ujú, para tener dinero, pues sí, para tener dinero disponible, ¿verdad? Ahí. Y ok, pues a veces ponías dinero a plazos, ¿verdad? Que decían, a plazo. Mm, mm. ok, muy bien. El siguiente tema es de servicios de transporte y costos. ¿Qué tan fácil era trasladarse de un punto a otro? Nosotros como vivimos en una zona muy céntrica, ¿verdad? Vivimos Ujú, acá por el lado sur, cerca del tecnológico. Entonces, había muy buenas rutas, hay todavía muy buenas rutas, pero en ese tiempo había, por decir, nosotros nos manejábamos en camión urbano, ¿verdad? En camión urbano me acuerdo que, pues, como trabajábamos en el centro de Monterrey, pues en unos 10 15 minutos ya estábamos ahí, pero era transporte urbano en camiones y también en ese entonces había las combis, esas combis que le decían peceras, ¿verdad? El camión en ese entonces yo creo que no, yo pienso que nos costaba como entre 25 y 40 centavos. Y la combi las llamaban peceras porque nos cobraban un peso, ¿verdad? Para ujú, nosotros transportarnos a nuestro trabajo o a la escuela. A la escuela muchas veces pues lo hicimos a pie porque pues era aquí cerca, pero ya cuando trabajábamos o estudiábamos en la universidad, porque estudiamos en la uni que está en el centro, entonces, pues sí nos transportábamos en camión, ¿verdad? En rutas urbanas. ok, muy bien. El siguiente tema es formas de comunicación. ¿Qué formas de comunicación tenían ustedes para comunicarse, por ejemplo, con familiares que estaban viviendo lejos? Sí, mira, pues se acostumbraban las cartas que duraban en llegar a lo mejor unos 15 días y a los 15 días ya les estabas contestando, porque yo me acuerdo que mi abuelita pues me decía, vengo a que me haga una carta para sus hijos, ¿verdad? Que estaban en Estados Unidos. Esa era la forma de nosotros de comunicarnos. Yo no me acuerdo, sí había telegramas y todo, pero nosotros no usábamos el telegrama.
nada más usábamos lo que era cartas y luego ya después, cuando, a lo mejor cuando yo ya tendría unos 5 años de casada, pues ya contratamos lo que era el teléfono, pero el teléfono que es de ese de, para marcar los numeritos, ¿verdad? Ujú. Sí. Como un disco que es fijo, que es fijo, el teléfono. Ujú. Mm. Sí, así nos comunicábamos nosotros, más casi por cartas, primero. ¿Y el teléfono tendría algún costo adicional para poder usarlo o solo el Sí, costo de adquirirlo? mm, sí, pues tenías tú que hacer un contrato, ¿verdad? Que en ese entonces nada más era Telmex. Entonces tú hacías un contrato y sí, tenías que pagar a lo mejor unos 600 pesos por ese contrato y luego ya te cobraban mensualmente. Te llegaba un recibo y pues sí tenías que ir a pagarlo. Ok. Ujú. ¿Y ese recibo dónde lo iban a pagar? Lo pagábamos en las oficinas de teléfonos. Ah, ok. Ujú. O se lo descontaban a mi esposo en donde él trabajaba, porque a veces pues también les daban esas prestaciones. Mm, ok, muy bien. Seguimos al siguiente tema, que es disponibilidad y oportunidades de empleo. En ese entonces, cuando usted era joven, ¿cómo se buscaba trabajo? Por medio de amistades, por medio de amistades y sabíamos, por decir, yo desde los 16 años empecé a trabajar en la tiendita de la esquina, que te digo que era muy grande la tienda esa porque abastecía todas las colonias que estaban alrededor. Entonces las oportunidades de trabajo sí se te daban. ¿Verdad? No necesitabas tener que los 18 años y la necesidad era la que te hacía buscar trabajo. Entonces, sí había, y por medio de familiares que te recomendaban, tú ya ibas subiendo, ya no trabajabas primero en la tiendita, ya después yo me fui a otra empresa, ¿verdad? Que fue una librería. Yo trabajé muchos años en la librería Cosmos. Entonces, ahí primero empezó mi hermana y luego mi hermana me metió a mí también y así nos fuimos rolando casi todas las de la colonia, ¿verdad? Ujú. Trabajar ahí. Ya después, por medio pues te ven cómo trabajas y se fijan en ti, porque nosotros ahí no nada más trabajamos en la librería en hacer cierto trabajo, sino que haz de cuenta que fue una escuela. Para nosotros los trabajos era como una escuela porque ahí aprendías porque te ponían a hacer de todo. Si tenías que estar en el mostrador, estabas en el mostrador. Si tenías que cobrar en las cajas, te enseñaban a cobrar en las cajas, a hacer cortes, a mandar estados de cuenta, te pasaban a la oficina y ahí fue, haz de cuenta, un desarrollo de nuestra vida en el trabajo, que esas oportunidades nos daban. Y luego ya después pues te veían cómo trabajabas y todo, entonces ya a veces venían personas y te ofrecían que te fueras a trabajar a otra parte. Entonces a mí pues se me presentó la oportunidad de irme a trabajar al tecnológico, ¿verdad? Aunque yo no tenía los estudios que se pedían, aunque fuera secretaria, yo no los tenía, pero me dieron la oportunidad de trabajar en el tecnológico. Y trabajé pues por varios años en el área de escolar, yo ya estando casada y ya casi con los 4 hijos, ¿verdad? Porque tuve los 4 hijos y pues sí estuve trabajando buen tiempo ahí también. Y las oportunidades de trabajo, sí te recomendaban bien y que, pues uno por su mismo trabajo te recomendaba, ¿verdad? Y, Ujú. este, y trataba uno de hacerlo mejor, lo honesto que se puede, ¿verdad? Ok. ¿Y todo era por medio de amistades o también publicaban empleos, por ejemplo, en el periódico? Yo pienso que sí había publicaciones, siempre ha habido publicaciones en el periódico, Ujú. siempre, pero a veces te mueves en un círculo tan pequeño, ¿verdad? Que pues nada más si ya estás en este trabajo y ese trabajo te gusta, pues ahí te puedes quedar, pero sí había oportunidades de buscar en, en, este, en los periódicos, porque sí había anuncios. Ok, Ujú. muy bien. Pasamos al siguiente tema que es seguridad laboral.
¿Qué tipo de prestaciones les daban a los empleados en ese entonces? Mira, pues para empezar, luego, cuando tú entrabas, te daban el seguro social, ¿verdad? Luego, cuando entraba uno, te daban la prestación del seguro social. A mí nada más me tocó eso. Ya cuando entré al tecnológico, pues ya te dan otras prestaciones, por decir el comedor, ¿verdad? Que te dicen, pues va a pagar 14 pesos a la quincena, ¿verdad? Por comer ahí en la empresa, ¿verdad? Esas eran las prestaciones. Las prestaciones que también te daban era, en vales, ya sea vales para comprar despensa también, de lo que te hiciera falta, o vales ya también para comprar ropa. Entonces, esas prestaciones, pues sí, sí nos ayudaban mucho, ¿verdad? Aunque sabías que pues tú sola tenías que saber hasta dónde tengo que pedir, Sí. ¿verdad? Hasta Ujú. para construir la casa, hasta para construir la casa, porque podías también sacar vales para comprar material para seguir construyendo tu casa. Ok, Esas y, eran las prestaciones. sí. ¿Y cómo se manejaba el pago de la nómina? El pago de la nómina, pues por quincena te pagaban, ¿verdad? Cada 15 días te pagaban. A mí así me tocó pagar donde bueno, en la tiendita me pagan cada 8 días, haz de Ujú. cuenta, pero ahí era efectivo. Y en los otros, parece que también era efectivo, pero pues sí te hacían firmar algunos papeles ahí. Ok. El siguiente tema se trata del clima político. Cuando usted era joven, ¿cómo veía que se trataba la política en ese entonces? ¿Se podrían expresar libremente o cómo era? Mira, nosotros como no, pues en mi familia casi no se hablaba de política, Ujú. ¿verdad? No se hablaba de política porque pues eran otras las necesidades y a lo mejor en ese entonces no le poníamos mucha atención. Cuando en el 70 que yo me casé, pues ahí sí ya empiezas a ver, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, la matanza de Tlatelolco, y ya empiezas pues a ver tú las cosas políticas que están pasando. Pero, pues no era muy común que se hablara de política, ¿verdad? No sé si ahí va a entrar también la pregunta a la otra Oh, de, sí, del siguiente tema, que es el proceso de elecciones políticas. ajá, ujú. En ese entonces, cuando era joven, ¿usted cómo se acuerda que era el proceso? ¿Cómo le decían al pueblo que iba a haber elecciones? Mira, pues por medio de comunicación, en la televisión no tanto, pero era por medio de persona a persona, ¿verdad? Venían a las colonias, te venían presentando pues también, ¿verdad? Su plan de trabajo, y como antes te inculcaban, ¿verdad? Por decir, nada más hay dos partidos, ¿verdad? Dos partidos y uno de los dos tienes que tomar. Y se rige por decir el PRI, ¿verdad? No sé si te tenga yo que decir partidos, Ujú. pero por decir el PRI, haz de cuenta que es del pueblo, como en Estados Unidos que el republicano y el otro, ¿verdad? El PRI, pues es el del pueblo, y el PAN, no, pues es de los ricos. Ya ves que unos siempre decían eso, ¿verdad? Bueno, acá, ¿verdad? Decían eso. Entonces, como si te lo inculcaran, tienes que votar por el PRI. Entonces, cuando uno iba a votar, pues oye, pues no sabías ni quién iba a gobernar, ni quién iba para presidente, ni quién iba para alcalde, ni los diputados, ni nada, no, tú nada más marcabas todo lo que fuera PRI, ¿me entiendes? Sí, Es porque pues no había mucho, no, a lo mejor sí había, pero nosotros pues no estábamos más enfocados en nuestras necesidades, ¿verdad? Económicas. ok, muy bien. Y el último tema es de regularizaciones de negocios.
¿Qué tan difícil era empezar un negocio en cuanto a trámites, permisos o pago de impuestos? Este, yo me fijaba donde yo trabajaba, Ujú. que yo pienso que sí hacían todos esos trámites, porque yo veía que tenían pues papeles así pegados en las vitrinas, en la puerta, ¿verdad? Donde ellos tenían que tener a la vista pues lo que ellos pagaban, no lo que ellos pagaban, sino que estaban adheridos o que estaban ellos cumpliendo, ¿verdad? Con los requisitos para tener abierto ese negocio. Era lo único que yo me fijaba. Cuando, cuando pues yo ya tenía los niños, ¿verdad? Y que por cuestiones de salud de una de mis hijas tuve que poner un negocio, ¿verdad? También pues me tuve que registrar porque todavía fue entre los 20 y 30 años, ¿me entiendes? Sí, Cuando yo puse un negocio y sí me tuve que registrar y teníamos que pagar impuestos y teníamos que hacer declaraciones. Este, Eso es lo que yo me acuerdo, ¿verdad? sí. Ok. Bueno,